una nueva edición de Living es Radio Libros, el espacio donde los libros cobran vida a través de las voces de sus autores. Hoy tenemos el honor de contar con José María Asencio, magistrado alicantino y autor de Entre acordes y cadenas, un libro que nos lleva por un viaje a través de la historia con la música como guía. Bienvenido, José María. Muchas gracias, Pilar. Para mí siempre un placer estar aquí en el radio. Es mutuo estar contigo de nuevo. Tu libro, Entre acordes y cadenas, es una propuesta muy original. Cuéntanos cómo surgió la idea de unir situaciones históricas con canciones. Pues fíjate, la idea está justo plasmada en la contraportada del libro. La contraportada comienza con una frase que dice: la música esconde los siglos, pues con ella se escribe la historia. Y lo curioso es que esta frase es un verso de un poema que me escribió mi padre hace muchísimo tiempo, más o menos como aquel poema que Rudyard Kipling escribió a su hijo, dándole las lecciones para ser hombre, por así decirlo. Pues este fue un poema que me escribió él hace muchísimo tiempo, cuando yo todavía era un adolescente, y durante muchísimos años he estado reflexionando sobre esta idea para llegar a la conclusión de que es así, de que es así, de que es difícil, por no decir imposible, conocer la historia si no la acompañamos a través de piezas musicales, y que incluso ciertos acontecimientos históricos sucedieron como sucedieron gracias a la música. ¿Lo crees? ¿Lo crees firmemente? Totalmente, totalmente. En el libro, por ejemplo, cuento que el desembarco en Normandía no hubiera tenido éxito si no llega a ser por un poema de Verlaine al que le puso música Chastanet. Sí. Bueno, pues entonces nos dejas con la intriga. Yo lo que he recogido de tu libro es que se encuentran referencias desde la Guerra de Secesión estadounidense hasta la Revolución de los Claveles en Portugal o las marchas cofrades de Semana Santa, pasando por la Comuna de París o la movida madrileña. ¿Cómo elegiste los eventos y las canciones que se asocian con ellos? Esto ha sido muy complejo porque, claro, en otras ocasiones me han dicho: ¿y por qué 50 canciones? ¿Y por qué estas canciones en concreto? Y la respuesta ha sido igual de sencilla, porque tenía que poner el límite en algún momento. Esto es un libro y no puede convertirse en un tratado. Y si he elegido estas 50, significa que he tenido que dejar otras 150 o más en el tintero. Siempre da la oportunidad para hacer un segundo libro, ¿no? Entre acordes y cadenas 2. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero ¿por qué he elegido estas y no otras? No hay ninguna razón en especial. Algunas canciones sí que es cierto que las he elegido por un gran significado personal que tienen, pero bueno, pues he elegido esas como bien podía haber elegido otras. Hay muchas. Por ejemplo, hay dos que me han llamado la atención. Una es el jazz manouche, que es un género que destacas en tu libro, y has incluido también una canción muy emotiva para mí, como Tiempo de cerezas. ¿Qué Mm. representan para ti, que estás tan alejado de este tiempo de cerezas? Bueno, hay muchas cosas y muchas controversias en la actualidad que nos llevan a ese tiempo de cerezas, pero ¿qué representan para ti y por qué era importante incluirlas? Le Temps de Cerise, en la versión más conocida, que es la de Yves Montand, aunque hay otras muchísimas más, la he incluido por la importancia que tiene. Porque la Comuna de París, que es la canción más representativa de la Comuna de París, Le Temps de Cerise, fue la primera gran revolución obrera de la historia. De hecho, muchas de las reivindicaciones, mejor dicho, muchas de la normativa que se instauró en la Comuna de París durante los pocos meses que duró, fue la que luego sirvió de base para los movimientos comunistas, socialistas y anarquistas. Entonces, la Comuna de París fue lo primero. La bandera roja proviene incluso de la Comuna de París, esa bandera roja que llegó a ondear en el Ayuntamiento de París, roja como la sangre del pueblo, como la sangre derramada, luego cuando el ejército entró y asesinó a miles de franceses que habían participado en la comuna. La he elegido por eso, por su gran significado que tiene por la lucha por los derechos civiles.
haces alusión a las cadenas, entonces habría que... Eso es un tiempo que el tiempo de cerezas está muy bien traído, ¿no? Lo que es lamentable es el mal uso que se hizo de esa revolución posteriormente con dictaduras, ¿no? Y dictaduras que se supone que eran del pueblo, pero que incluso así el término dictadura es aberrante por la limitación de las libertades que puede suponer, ¿no? Como en todas las dictaduras, no solamente la comunista, ¿no? Así es, Eh, así es que son todas iguales, porque todas se caracterizan por una limitación de un derecho fundamental, que es el derecho a la libertad. Sin libertad no hay nada. sí, Y ese es el más esencial. A partir de ahí ya empezamos a hablar, pero sin libertad lo que hay que hacer es precisamente conquistar esa libertad. Pero fíjate, hablando de comunismo, incluso o de nazismo, utilizo, en una de las canciones del libro es el himno nazi, es de Die sí, Fahne Hoch también. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la música, como cualquier arte, es capaz de transportarte hacia lo noble y sublime, a través, y es capaz de unir también, como sí, ocurrió, por ejemplo, a través de la música de la Comuna de París, el Festival de Woodstock, que la música unía a sí, las personas, o Libertad sin ira, que la música unía para derrocar el régimen de Franco, también en contra de la ETA. Pero también la música, lo más noble y sublime, puede utilizarse para el mal, como es el caso de este himno, que fue compuesto por un militante de las juventudes hitlerianas que fue asesinado relativamente joven, pero que luego Joseph Goebbels lo elevó a la categoría de mártir del nazismo y utilizó esta canción, titulada originalmente Die Fahne Hoch, la bandera en alto, y la tituló Horst Wessel Lied, la canción de Horst Wessel, que era el compositor. Y a sí. partir de ahí se convirtió en el himno de un régimen genocida. Una canción emocionante que movía conciencias no en la dirección no adecuada, pero que movía esa emotividad que hacía que la gente se pusiera en marcha a favor de una causa que no era noble precisamente, ¿no? Como se demostró en la historia después. ¿No te sentiste limitado o concernido por significados políticos o religiosos polémicos que pudieran colocarte en el foco de la controversia? No, para nada. Todo lo contrario, todo lo contrario. El otro día en una presentación en Barcelona, un buen amigo periodista que presentó conmigo el libro dijo, todo el hilo conductor, José María, es la libertad, es la libertad, porque tratas incluso la libertad y la unidad, y la unidad. La utilización de la música y del arte como mecanismo para unir a los seres humanos y para reivindicar esa libertad esencial que se requiere en toda creación artística, ¿no? Para nada me he sentido como tal, porque, fíjate, trato acontecimientos históricos totalmente dispares, ideologías totalmente dispares. Hablo de la revolución de los claveles a través de Herando la Vida Morena, y hablo, como he dicho antes, del régimen nazi a través de Die Fahne Hoch. Hablo de la guerra de la secesión estadounidense con Dixie, e incluso hablo del terrorismo de Carlos, del Chacal, a Sí. través de un joropo venezolano que poco tenía que ver con él, pero lo ligo en relación con un acontecimiento importante en su vida, que es el Alma Llanera. Es decir, trato cantidad de temas y luego, como has dicho, hablo de la Semana Santa, que tiene un significado religioso, por supuesto que lo tiene, pero trato de no posicionarme a favor ni en contra de ninguna ideología, y hablar acerca de la música como importante en ciertos acontecimientos históricos. Sí, sí, que es un instrumento que conmueve, que mueve, remueve conciencias, que se puede utilizar, como bien has explicado, para el bien, para movilizar a la gente en una dirección ética o no ética, ¿eh? Así Em, es. pero hay una cosa, estos temas musicales que has mencionado están asociados a momentos de alta tensión, algunos de ellos, ¿no? Y tragedias en la historia que pueden conmover profundamente a quienes los escuchan, pero no corren el peligro de, al narrarlas asépticamente o solo parcialmente los hechos, no corren el peligro de que caigamos en la simplificación al que lo lea. Yo creo que no, yo creo que no. Incluso fíjate, esto es un libro de historia. Sí, No es una novela, es un ensayo. Es un ensayo
A ver, evidentemente no es un libro de historia de instituto ni de universidad, pero es un ensayo donde no está nada inventado. Todos Sí, son acontecimientos reales. Pero lo que sí que es cierto, lo que sí que es cierto es que si nuestra propia historia es susceptible de ser modificada con arreglo a los recuerdos, porque está fundada en el recuerdo, y el recuerdo es totalmente subjetivo. Por tanto, hablar de memoria histórica es una absoluta estupidez. Entonces, es cierto que es posible que haya incurrido en ciertas inexactitudes, como cualquier persona que narra una historia o que narra el recuerdo. Y sí que es posible lo he hecho de manera totalmente involuntaria, es posible que lo haya hecho, inclinado la balanza hacia un lado o hacia otro, a pesar de que he tratado de ser lo más real posible. Pero efectivamente el libro, José María Sáenz es el que ha escrito el libro, entonces es imposible desligar a José María Sáenz de su propio libro, sería una quimera, sería sí, una quimera. Y el lector, como dijimos en su momento, también es importante porque reescribe el libro cuando lo lee. Entonces es posible que haya otras ideas totalmente distintas, otros puntos de vista que sean muy interesantes y que yo no haya incluido en este libro, no voluntariamente, sino porque no era lo que en ese momento que me dispuse a escribir o lo que entendí de cada acontecimiento histórico. Esta es la grandeza de la literatura. sí, lo es. Permíteme un poco al hilo de lo que comentas ahora de abarcar géneros y momentos históricos tan contrapuestos en ocasiones. Permíteme introducir un término para nuestra audiencia, porque es un término que se introdujo en el 1992 por un sociólogo, y que creo que es muy actual. Se trata del término omnivorismo cultural, y que es un término que describe cómo las personas disfrutan de una variedad de experiencias culturales sin limitarse a un solo género o estrato social. Imagina, por ejemplo, lo digo a nuestros oyentes, imagina que tu dieta incluye frutas, verduras, carnes y dulces de todo el mundo, así como, así es como los omnívoros culturales se acercan al arte y la cultura. No se restringen a lo que es tradicionalmente considerado alta cultura, como la ópera o el ballet, pero tampoco se limitan a lo que es popular o masivo, como la música pop o las películas de superhéroes. El término, como lo he dicho antes, lo introdujo Peterson, que observó que las clases altas también disfrutaban de elementos de cultura popular. Y esto marcó un cambio significativo en la forma en que entendemos los gustos y las preferencias culturales, sugiriendo que la apreciación de la cultura no está limitada por las barreras sociales y que las personas pueden encontrar valor y disfrute en una amplia gama de experiencias culturales. Lo digo porque has incluido canciones, como hemos dicho, de diferentes partes del mundo, desde el hundimiento del Titanic hasta la música de descolonización africana de Ismael Lo. Es una muestra, ¿te identificas con esto que hemos descrito de omnivorismo cultural? ¿Se aproxima al perfil con el que te has aproximado a este libro en este momento? Bueno, esto de la alta cultura también es matizable. Que, Sí, que la ópera sea toda alta cultura es bastante matizable, teniendo en cuenta que hoy en día en los directores de escena pueden diseñar un Turandot donde todos están vestidos de ratas blancas. Y esto, que sea o no alta cultura, es del todo discutible. Del todo discutible. En cualquier caso, la música nace en el pueblo. La música nace en el pueblo. De hecho, es precisamente una de las frases que emplea Pablo Guerrero, magnífico cantautor, compositor de a cántaros, y condecorado hace relativamente poco con el Premio Nacional de Bellas Artes, que es uno de los que hace uno de los prólogos del libro, uno de los preludios, como he titulado. La música nace en el pueblo nació el fado, en el pueblo nació el flamenco. Es decir, hablar del fado o del flamenco que nació en el pueblo, ¿cómo lo podríamos catalogar hoy en día? ¿Como alta cultura o como cultura popular? ¿Por quién escucha flamenco hoy en día? Yo diría que son más las que saltan las que escuchan flamenco o el fado, las que aprecian eso. Entonces, al fin y al cabo, la cultura con el paso del tiempo se va fusionando. Sí, sí, he sido bastante reacio a definir las cosas como alta cultura
o baja cultura, porque ya el mero empleo del adjetivo calificativo alta ya implica que es siempre algo que está reservado a cierta parte de la población y no debería ser así. En el caso de Ismael Lo, ¿esto cómo lo calificaríamos? ¿Como alta o como baja cultura? El que Mm, habla de muchísimos temas, de la extensión del SIDA en el África, del hambre en África, de la descolonización. Bueno, pues es cultura, simple y llanamente. Si utilizamos estos adjetivos calificativos, ya te digo, corremos el riesgo de catalogar las cosas y de catalogarlas mal, porque aparte, ¿quién es él que es indicado para definir algo como alta o baja cultura? A mí siempre me decían, desconfía de los puros, desconfía de los puros. Y prefiero sí. desconfiar de ellos. Bueno, Peterson no es que hablara de la alta ni la baja cultura, simplemente hablaba de una realidad que en el 92, igual que en la actualidad, es, es constatable. Es decir, por mucho que queramos aspiremos a una sociedad de la igualdad, hay clases sociales. O sea, y normalmente, si haces un estudio sociológico, hay un determinado tipo de personas que por sus recursos económicos no pueden acceder a determinado tipo de cultura y están limitados también por el tiempo que dedican que se le ha de dedicar a determinado tipo de cultura. Pero desde luego hoy en día en Europa, no estoy hablando de otros lugares, pero en Europa cada vez más gente de cualquier clase social tiene acceso a la cultura. Y esto es algo de lo que nos podemos sentir muy orgullosos. Yo creo, vamos. Bueno, vamos a cambiar un poquito porque nos va quedando poco tiempo. En la portada aparece un ojo. ¿Qué significado le das a la ilustración del ojo en la portada? Bueno, esto tiene para mí un significado especial y muy sentimental. Uno de los cantautores que más me ha influido en toda mi vida ha sido Luis Eduardo Aute. Luis Eduardo Aute bueno, ha acompañado pues cada momento, incluso, es más, fíjate, hasta la gente baila un vals, el vals cuando en el primer vals, el primer baile de novios, yo bailé Aute. Mi mujer y yo optamos por bailar Slowly. Ese fue el primer baile después vamos, después del convite, por así decirlo. Ese fue el baile nupcial, fue Sí, Aute. Entonces, precioso. para mí Aute significa mucho. A mí me hubiera gustado que, al igual que otros cantautores amigos, como es el caso de Adolfo Celdrán, que es de Alicante, Luis Gómez Escolar, de Madrid, Pablo Guerrero de Extremadura y algunos latinoamericanos, Aute hubiera colaborado en este libro con algunas palabras, como han hecho todos los demás, pero desgraciadamente la parca nos lo arrebató demasiado pronto. A través de su hijo Miguel, Miguel Aute, eh, bueno, él me cedió amablemente dos cuadros de su padre, porque Aute, además de ser compositor, además de ser cantautor, era pintor, una Mm. faceta muy desconocida de Aute, pero era un magnífico pintor y tiene muchísimos lienzos que son dignos desde luego de mención. Pues su hijo me cedió dos lienzos para el cuadro, para el libro. Digo dos porque el que está en pantalla es la edición en castellano, pero luego está la edición en catalán. Entonces son dos portadas distintas de dos cuadros de Aute distintos. Entonces, a través de esa colaboración, Aute ha podido colaborar en el libro. Entonces, este libro, Aute es una pequeña parte del libro, de lo cual me siento totalmente orgulloso y agradecido a su hijo Miguel. Y de hecho, en la portada en castellano, que es la que estamos viendo ahora, el que está dentro de la pupila es el mismo Luis Eduardo Aute pintando un autorretrato, ¿no? El brazo es el suyo y Sí. la cara es la suya. Así que Aute está ahora mismo mirándonos. Un lujo tenerlo en la portada, porque seguro que nos inspira también muchas cosas cuando leamos el libro. Ese ojo que mira hacia el interior, hacia uno mismo, hacia la reflexión, de auto, reflexionar sobre uno mismo y de saber por qué estamos aquí, qué es lo que hacemos, qué es lo que hacemos bien, qué es lo que hacemos mal, etcétera, ¿no? Así se titula este lienzo. Se titula precisamente Autorreflexión. Efectivamente, es verdad. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir acabando. Vamos a ver, una pregunta un poco, te voy a poner en el brete.
Cada Eso me gusta, canción tiene una historia detrás que creíste que valía la pena contar. ¿Hay algún denominador común a todas ellas que las agrupa alrededor de la palabra cadenas, que es una de las dos palabras del título de tu libro? ¿Reclamas el valor de la protesta? ¿Cómo ha de ser esa protesta? La protesta siempre tiene que ser pacífica, siempre. En el momento en que empleamos la violencia, perdemos totalmente la razón. El título es entre acordes y cadenas, que es precisamente de lo que va todo el libro, de la libertad. Porque, de hecho, Entre acordes y cadenas era el título de la columna que tenía yo en algunos diarios de prensa ibérica hasta hace relativamente poco tiempo. Y surgió de un día lluvioso, tomándome un café con mi padre en una terraza de Santiago de Compostela. Sí. Eh, Digo lluvioso porque en ese momento él fumaba y como no se puede fumar dentro, pues nos mojábamos mientras tomábamos el café, ¿no? Lo cual convertía el expreso en americano, una cosa curiosa. Pero fue allí y surgió esa idea. Para mí la música es libertad, el arte es libertad. Y así he querido titular este libro, Entre acordes, que es la música, que es la libertad, y las cadenas, que es la opresión. He aquí se encuentra este libro, entre la música, entre la libertad y la opresión. Muy bien explicado, muy bien descrito. Antes de despedirnos, les queremos decir que nuestro autor presenta su libro este viernes en Alicante, este 31 de mayo a las 20 horas en la sede de la Universidad de Alicante, el Paseo de Canalejas es, ¿no? Así es, en Paseo Sí. Canalejas. Y estará acompañado por la directora de la editorial Mankel, Marina Vicente, el cantautor Adolfo Celdrán y un trío musical formado por María José Clemente en la flauta travesera, Carla Gómez al piano y Julia Roca al violonchelo. Va a ser un lujo, José María. Será una presentación muy especial que gustará a muchos amantes de la música y los libros. Así que, bueno, te voy a dejar un minuto después, pero antes quiero darte las gracias, José María, por acompañarnos hoy y compartir la historia detrás de Entre acordes y cadenas. ¿Quieres dedicarle alguna última reflexión a nuestra audiencia que seguro que nos ha seguido con muchísima atención? Sí, quería comentar una cosa a propósito de la presentación de este viernes bueno, será un concierto presentación, no será una presentación, puesto que combinaremos música con literatura. Mientras yo hablo, y ya hablo de ciertos fragmentos del libro, las músicas tocarán ciertas piezas que prefiero no desvelar. Y finalmente Adolfo Celdrán dará un pequeño recital de tres canciones al cual yo acompañaré a la guitarra. Además, este es como será un concierto presentación. Lo primero que haré antes de empezar, justamente cuando tome la palabra, será dedicar este concierto presentación a un gran amigo fallecido recientemente, que es Joan Iborra, director de la Orquesta Sinfónica de Alicante. Lo primero que haré será eso, dedicar este concierto presentación, estas piezas musicales, porque la música para él era todo, era su vida, y creo que lo mejor que podemos hacer precisamente es ahora agradecérselo en la distancia. Así que esta presentación está dedicada a Joan Iborra. Bueno, pues a él se la vamos a dedicar. Yo como creo en la vida después de la muerte, pues, y es una creencia, no hay nada racional en esto, es un acto de fe, ¿no? Yo estoy segura que nos estará auxiliando desde donde esté, con una sonrisa y disfrutando de la música que le vas a dedicar. Bueno, querida audiencia, no os perdáis la oportunidad de explorar la historia a través de la música con entre acordes y cadenas. Hasta la próxima en Living Radio Libros, donde los libros toman vida. Buenas tardes y saludos para todos. Chao, chao.